Pues ayer un chaval en referencia al vídeo de los 10 millones de Nintendo Switch 2 me dejó un comentario que me hizo mucha gracia, que era de viejo loco, que calla ya, no tienes ni idea de la industria, has tenido 40 años para saber de ella. Y entonces, como me hace referencia a Switch, hoy quiero hablar de por qué ha triunfado la Nintendo Switch 1. Y esto es muy sencillo. Hay varios factores, que es las generaciones de videojugadores, las redes sociales y el año 2020. Esos tres puntos son fundamentales. Entonces vamos a hacer un recorrido por la historia de Nintendo y de las generaciones de videojugadores. Entonces hay que empezar con la generación con los boomers y con la generación X. En estas generaciones, sobre todo en España, son de los ordenadores estos como Commodore, Spectrum, y ya se van integrando consolas como la Atari. Tenemos ya aquí estos dos puntitos que son de los ordenadores, es decir, se va metiendo ya en la vida de las personas. Pero esto es, en estas generaciones en España, generación X y los boomers, es un reducto, es un nicho muy, muy pequeño. ¿Qué ocurre ahora? Que estos generación X y boomers tienen a unos nuevos hijos, que son la generación millennial. Y aquí ya es donde viene un impulso grande para las consolas. Y tenemos el tema de Nintendo, la NES, aunque aquí en España se vendió la clónica de la NASA, la Game Boy, triunfo máximo con, obviamente, el Tetris, un juego casual que puede jugar todo el mundo, y ya más adelante, ya prácticamente en los 2000, en la Game Boy me refiero, Pokémon, la explosión Pokémon, eso hizo vender Game Boy Color, Game Boy Tocha, Game Boy Pocket, es decir, eso fue arrasador. Más los propios Donkey Kong, un Kirby, Super Mario, vale, perfecto. Tema también Super Nintendo, pues aquí ya, por lo mismo, el Super Mario World, un Street Fighter 2, es decir, tiene esa recreativa que todo el mundo quería ir a jugar, la tenías en tu casa. Pues eso, también los Donkey Kong Country. Es decir, vale. Ya tenemos una generación consolas de sobremesa y portátil en casa. Y estas consolas, pues Nintendo vende unos, lo puedo decir todo de memoria, vende unos 60 millones o así, la Nintendo, la de 8 bits. Super Nintendo casi 50 millones. Y sumando Game Boy, Game Boy Pocket, Game Boy Color, 100 millones y pico o así. Vale, pues aquí obviamente se ve que hay una explosión de videojugadores enorme de los millennials con respecto a las otras dos generaciones. ¿Qué ocurre con estos millennials? Muy sencillo. Cuando son pequeñitos tienen estas consolas, también Sega, pero vamos a dejar aparte Sega y nos centramos solo con Nintendo. Vale, pues estos videojugadores crecen. Y hay que tener el contexto de la historia de España, prácticamente esto es a nivel global. Es decir, crecen estos usuarios, ya empiezan a tener 12, 15, 17, algunos ya 20 años, y Nintendo se les queda infantil. Y teniendo en contexto la historia, por ejemplo, aquí de España, pues vemos que se pone muy, muy de moda el tuning, los canis, es decir, ¿qué va pasando? Que se queda muy infantilizado, se queda totalmente infantilizado lo que es la marca Nintendo. Y por eso Nintendo 64 vende unos 30 millones y GameCube vende 20 millones o así. ¿Cómo hemos pasado a esta reducción? Pues por eso, porque muchos millennials van creciendo, algunos van abandonando las consolas o ya quieren una vertiente de consolas más adultas. Se van a PlayStation 1, PlayStation 2 y Nintendo se queda reducida. Aparte todo el tema del pirateo y demás, que eso hace que sean mucho más accesibles los videojuegos en PlayStation que, por ejemplo, Nintendo 64. Vale. ¿Qué ocurre? Pues, como ya hemos ido viendo, estas generaciones pues, van avanzando. Y ahora surge la generación Z. Es decir, hijos, las últimas jornadas de a lo mejor de los generación X y ya algunos millennials. Esta generación ya se introduce dentro de DS,
una locura, Wii, una locura. ¿Y qué hace bueno estas dos consolas de Nintendo? Uno, son súper baratas, son realmente baratas. Se piratean, vamos a hablar claro, se piratean con mucha facilidad y tienes acceso a un montón de videojuegos. Y se hace muy casual. Pero sobre todo estos dos factores, el que es muy barato y el pirateo, hace que lleguen a todas las casas. Los nuevos hijos de los millennials y los últimos reductos de la generación X, ¿qué les dan? O incluso boomers, ¿qué les ponen para una consola? Encima barato y poder piratearla con mucha sencillez. Pues eso, les dan pues, su Wii sin Nintendo DS. Ya tienen en su mente el concepto Nintendo. Y entonces vamos sumando generaciones. Ya tenemos una generación boomer, X, millennial y Z que tienen una conexión con Nintendo. ¿Por qué no triunfa Wii U? También muy sencillo. Es decir, aparte del nombre que no ayuda y demás, es lo mismo. Estos millennials, bueno, estos generación Z también crecen, se desvinculan de las consolas y también hay que tener el contexto de crisis, también esto, todas las generaciones anteriores, más la Z, como que van pasando de las consolas. Entonces, hay que entender esto todo en el contexto con Nintendo, ¿vale? Entonces, el nombre no ayuda. La idea es innovadora, pero se queda corta. Y la gente no se lanza a comprar Wii U. Y por eso vende unos 13 millones de consolas. Es decir, se pega un batacazo impresionante. ¿Qué pasa con Nintendo Switch? ¿Por qué, ¿Por qué tiene esa explosión? ¿Por qué vende tanto? Muy sencillo. Llega en el momento de 2017, donde los teléfonos inteligentes y las tabletas están al orden del día. Y es el centro neurálgico, es el día a día de cualquier persona. Una tableta y un teléfono inteligente. Eso es así. ¿Y qué hace ahí Nintendo? Dice, te damos una tableta y encima te sirve de portátil, que en las portátiles siempre triunfa Nintendo, ya se vio, Game Boy Advance, Nintendo DS, arrasa. Pues ¿qué hace? Vale, pues te damos aquí esto que funciona como portátil y encima de sobremesa. Una idea súper innovadora. ¿Y ahora qué pasa? Ya tenemos aquí una generación alfa. Es decir, ya tenemos aquí Boomer, X, Millennials, Z y Alpha. ¿Qué hace cualquiera de estas generaciones que tienen hijos o tienen un sobrino o lo que sea? Se van a Nintendo. Y por eso, del 2017 hasta el 2020, pues Nintendo se pone con unos 40 millones de ventas. Claro, muchos millennials ya pasan a lo mejor de Nintendo, mucha generación Z ya pasan de Nintendo. ¿Y qué ocurre? Tacata. El año 20. Las redes sociales. ¿Qué ocurre ahí? La moda otaku gamer. Pues se van muchos a Nintendo, a su recuerdo de la infancia, a su recuerdo de jugar y pasárselo bien. Las redes sociales retroalimentan una y otra vez a esas personas. Es decir, estás en tu casa, redes sociales y continuamente te puedes saber cosas de videojuegos. ¿Qué va a ocurrir? Te vas a comprar esa consola, te vas a comprar esos videojuegos. Y por eso ahí Nintendo con Switch se dieron una serie de circunstancias, es decir, un montón de generaciones y el tema redes sociales y el año 20. Explosión brutal. Locura. Por eso ha llegado que va a superar a Nintendo DS y va a superar a PlayStation 2, aunque no paren de sacar nueva PlayStation 2, pero la supera. Es así de claro. Es que incluso Nintendo DS ya superó a PlayStation 2, aunque se han hecho esas artimañas para que tenga más. Pero bueno. Es decir, una cuestión generacional. ¿Tú qué le vas a comprar a tu hijo? Pues Nintendo. ¿Qué consola te va a recordar más a la infancia? ¿Qué consola quieres que tu hijo juegue y tenga unos juegos que sean para ellos? Nintendo. Y si encima tú eres nintendero, pues va sumando, va sumando, va sumando. Y sobre todo el tema, como he dicho, el tema de la pandemia, el tema del año 20, la retroalimentación de las redes sociales. Eso le dio un super impulso a Nintendo majestuoso, apoteósico, brutal.
Es así de sencillo. Y esto se puede ver con un juego, Zelda. Alguien dirá, Zelda. Hombre, Zelda es súper fan. Quieto parado. Ya te he dicho todos los millones de ventas que tuvieron las consolas anteriores de Nintendo. Los Zelda se quedaban en una media de 5 millones de ventas. Es decir, está bien, pero si tienes consolas que venden 80, 60, 100 millones y tus ventas son de 5 millones, es decir, si una saga conocida vende bien, pero ¿qué pasa con Nintendo Switch? Te he dicho, redes sociales, multitud de generaciones, volvemos a lo mismo, el tema del año 20. ¿Y qué pasa con el Zelda Breath of the Wild? Pues que llevan más de 30 millones. Lleva 30 y tantos millones. El Tears of the Kingdom igual estará cerca de los 30, estarán 20 y tantos o 30 millones. Es decir, la diferencia es abismal. Pero es sobre todo por eso, por el tema de sumar generaciones, pero sobre todo y ante todo, el tema de la moda gamer. Y a eso le sumas el año 20 y ya tienes todos los factores que te dan para que triunfe Nintendo Switch. ¿Qué está pasando con Nintendo Switch 2? Como ya dije en mi vídeo, aunque sea muchísimo más cara que en Japón, aún seguimos con el tema de las redes sociales y la retroalimentación. Y si tú continuamente ves a una persona aún igual que tú, más toda esta moda que llevamos ya bastante de moda, otaku gamer, tú ves que alguien accede y se compra esa consola, entonces los que son más fanáticos, obviamente van a ir a por la consola a degüello, a día uno. Y eso es lo que está pasando. Por eso, con el mismo tiempo que lleva Nintendo Switch y Nintendo Switch 2, vemos que la Nintendo Switch vendió 4,4 millones y Nintendo Switch 2 ha vendido 10 millones. Y es por eso, simplemente por eso. Hace muchísimo las redes sociales y la retroalimentación. Muchísimo. Y si tú ves a un igual que se compra algo, tú vas detrás. Si te gusta un mínimo, tú vas detrás. Ya sea dentro de un mes, sea dentro de dos, sea dentro de tres. Pero tú vas a ir a por ello. Y por eso digo, para mí Nintendo Switch, es decir, estas ventas masificadas, uno de dos. O se paralizarán por la situación que tenemos ahora de crisis, o es que se va a paralizar. Evidentemente se va a paralizar. Es decir, los más fanáticos la van a comprar, pero obviamente juegos a 80, 90 euros, más de 100 con DLCs y una consola a 470 euros, con la situación económica que hay, es una barbaridad. Es decir, todos los fanáticos la van a comprar, eso es evidente, pero sí se va a reducir, porque es que la diferencia es muy grande. Nintendo Switch se dio unas circunstancias y vendió muchísimo, pero es que hay que sumarle prácticamente unos 200 euros más y en caso de los juegos prácticamente el doble, y eso es la situación que tenemos ahora echa para atrás. Y es decir, ya con Wii U también vimos el tema de las crisis que afectan muchísimo. O por ejemplo con 3DS, que ya lo dije en el anterior vídeo. ¿Qué pedía en época de crisis Nintendo con la 3DS? Pedía 250 euros y la gente dijo, no, no, va a ser que no, amigo. Y la bajaron a 150. Ahora, como vivimos en una época muy, muy global, demasiado global por el tema, porque volvemos a lo mismo, no se pueden obviar las redes sociales. Y ahí tenemos ese aspecto, que la retroalimentación, sé que esto es reiterativo y redundante continuamente, pero es eso. Es que las redes sociales y la retroalimentación y ver tu vecino que accede a algo, eso influye muchísimo. Pero yo creo que en algún momento va a dejar ese despegue de Nintendo Switch 2 por las circunstancias. Y eso sería lo óptimo para los consumidores. Pero bueno, ya os he explicado básicamente el porqué del triunfo de Nintendo Switch. ¿Qué pasará con Nintendo Switch 2? Yo creo que va a haber una desaceleración porque es insostenible. La situación económica que hay ahora no se puede sostener. Es decir, si hay millennials y generación X y algún Z así que tenga dinero y demás y la pueda adquirir, obviamente van a haber muchísimas ventas, pero se están poniendo muchos diques a nivel económico para que pueda llegar a esa situación de tales ventas. Es- yo lo veo bastante lógico, la verdad. Entonces, bueno, pues
Ahí está, esa es la explicación del porqué de tantas ventas de Nintendo Switch. Pero a eso hay que hacer un análisis de todas las generaciones de jugadores y de situaciones económicas y sociales a nivel global o concretas de un país. Entonces, ¡viejo loco! Bueno, pues sí, un poco, pero que no sea la industria, tal vez no, pero creo que he dado suficientes datos y creo que tengo suficientes conocimientos y he hecho un análisis, diría que bastante concreto y exhaustivo del porqué de tantas ventas de Nintendo Switch. Y creo que no me equivoco, sinceramente.